En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La fe en Cristo nos salva. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 62, versículo 1. La palabra de Dios dice: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. A Jesús siempre le rodeaban la multitud. Unos escuchaban sus mensajes, otros se acercaban a Él buscando sanidad. Hoy veremos y aprenderemos de la fe de una mujer impura que tenía un flujo de sangre que no cesaba. Jesús iba de camino a la casa de Jairo, ya que su hija se encontraba en sus últimos momentos. En medio del estrujamiento de la multitud estaba ella, una mujer necesitada de sanidad. Las Escrituras no indican su nombre, quizás para que nos identifiquemos con ella y con su historia de dolor. Ella estaba perdida en medio de tanta multitud, llena de temor, angustiada, atormentada y necesitada de un Salvador. Ella está dispuesta a ir hacia Él y actúa con fe inquebrantable. En Marcos, capítulo 5, versículo 27, dice: Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe de esta mujer en pensar que sería sana al tocar el manto de Jesús se basaba en que ella oyó alguna vez del Mesías. Oyó que vendría un Redentor y ahora lo tenía cerca de ella. Sabía de Jesús, sus milagros y de sus enseñanzas. Ella tenía fe porque había escuchado a la palabra, al Verbo hecho carne. Y es así, porque la fe viene siempre por oír la palabra. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amadas, no olvidemos que cuando el Padre ve nuestra necesidad y deseo de ir a Él, nos espera, nos acepta y somos enviadas por el Padre hacia su Hijo, y Jesús lo sabe. En Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios puso fe en el corazón de esta mujer y eso la guió hacia Jesús. Esta mujer había sufrido durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía ahorrado en médicos y nada le hacía bien, le iba peor. Un día ella escuchó que Jesús pasaba por su ciudad y meditaba en su corazón que al tocar el manto de Jesús obtendría su sanidad y por consiguiente su salvación. En Marcos capítulo 5 versículo 28 dice: Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella entendió que la fe en Cristo nos salva. Esta mujer estaba deseosa de tocar el manto. Esta historia de anhelar algo me recuerda a Ruth. Ruth también estaba deseosa de que el manto de Boaz se extienda sobre ella. Ruth quería ser redimida, rescatada y protegida. Necesitaba un redentor. En Ruth, capítulo 3, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Vemos entonces que ella, en medio de tanta multitud, con temor de ser expuesta y descubierta de su condición, inmunda por su flujo, anhela tocar el manto de Jesús. Está temerosa, porque en ese tiempo había una ley que le prohibía a las mujeres salir cuando estaban con su periodo menstrual y menos aún si su periodo no cesaba. No podía estar rodeada de la gente, porque todo lo que tocaba sería inmundo. En Levítico, capítulo 15, versículos 19 y 25, dice:
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esta mujer inmunda viene dentro de la multitud para tocar, aunque sea el borde del manto de Jesús. Ella tenía fe que al tocarle sería sanada. Ella debía pasar por desapercibida. Nadie tenía que verla, de lo contrario sería castigada. Tenía que estar aislada, pero a ella no le importó. Solo quería llegar a Jesús. ¿Ven, mis amadas? Esta mujer está confiando y creyendo que será salva por Jesús. Ella había escuchado del Mesías y que su manto era santo. Por eso ella corre hacia él. Ella está cansada del rechazo y el desprecio de la gente. Ella anhela tener además una comunicación con su familia, ya que se encontraba aislada. Quizás, además de su enfermedad, había un pecado del pasado que la atormentaba al estar separada de Dios. Y arrepentida después de 12 años, ella quiere ser perdonada, volver a su vida normal. Ella busca protección de la gente que la condena y desea descansar bajo la sombra del Omnipotente. En Salmos, capítulo 91, versículo 1, dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo sus mandamientos y el abrigo de sus alas en oración constante es estar bajo la protección del Omnipotente. Ella lo sabía, porque hay menos ataques que recibiremos, porque estaríamos protegidas del dardo del enemigo. Esta mujer quería estar bajo esa protección y corrió a tocar el manto de nuestro Señor. Ella tenía un plan: tocar el manto del Señor, pero unos pasos la separaban del preciado manto y su sanidad. Tenía que llegar, se esforzó y lo logró. Sucedió, sí, su plan se había consumado exitosamente. Ella tocó el manto y estaba sana. En Marcos, capítulo 5, versículo 29, dice: Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanas, ella, después de haber sentido la sanidad en su cuerpo, sale temerosa y temblando por lo que había hecho. Era como si hubiera robado una joya. Ella había transgredido la ley. Camina como huyendo, pero de pronto se detuvo al oír la voz de su Salvador. En Marcos, capítulo 5, versículo 30, dice: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Jesús miraba alrededor y sus discípulos le aclaran que había mucha gente y que obviamente alguien lo tocó. Jesús buscó quién le había tocado. ¿Acaso Jesús no lo sabía? Claro que sí. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesús sabía quién había salido de la multitud a tocarle. Jesús, con su pregunta, quería darle una oportunidad a ella para identificarse y correr a él a decirle: necesito ser salva, perdóname, Señor. Muchas veces nuestro Señor busca que las personas que están separadas de Él por el pecado o alguna enfermedad le digan: sálvame, redímeme, ya no quiero estar en la esclavitud del pecado y enfermedad. Amadas, con esta pregunta nuestro Señor quería confesión, buscaba que la mujer sea quien confiese su falta, porque no estaba permitido para ella tocar a nadie por su inmundicia. Su inmundicia no contaminó a Jesús, porque su santidad tiene poder ante el pecado. Mis hermanas, al confesar, estamos reconociendo públicamente que somos pecadoras, que solo Él puede perdonarnos. Esta mujer tuvo convicción de pecado en su corazón y va hacia Él con reverencia. En Marcos, capítulo 5, versículo 33, dice: Entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer, al postrarse delante de él, renuncia a la mentira. Al ver el milagro de Dios en su vida, solo podía decir y hablar la verdad. Ya lo tenía todo. Sí, tenía sanidad, perdón, tenía a Jesús. Tenía al frente de ella a la verdad. Jesús no desprecia al corazón arrepentido, humilde, lleno de fe en Él. ¿Recuerdan, mis amadas, que lo mismo nos pasó a nosotras cuando fuimos rescatadas, liberadas del pecado, enfermedad o azote? Queríamos hablar la verdad y nuestro corazón empieza a actuar en fe. Esa fe que viene justo por oír la verdad, palabra de Dios. Cuando actuamos con una fe reverente, Dios se agrada. Si no, miremos lo que pasó. En Marcos capítulo 5, versículo 34 dice: Y le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, le dijo, ella oye la voz de un padre compasivo. Ella creyó, volvió, retornó y tuvo fe en Dios, que era capaz de perdonar, restaurar, sanar y sobre todo salvar. Amadas hermanas, después de ser redimidas por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos adopta como hijas y comienza una relación con nuestro Padre del cielo. Gracias a Dios que nos lleva a Jesús. Amiga, si deseas experimentar la salvación de Jesús, hoy, como esa mujer, extiende tus manos a Él con fe para ser liberada de la esclavitud del pecado. Además, pídele que sea la luz en tu caminar en libertad, para que lo adores, exaltes por su perdón y amor por ti. También nosotras alzamos las manos al cielo para agradecer por su salvación e infinito amor y le decimos: Abba Padre, Papito. Nuestra fe agrada a Dios y como resultado somos libres de enfermedades, de pecado y somos llamadas sus hijas. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.